Buenos días. ¿Se estará transmitiendo o no? Esa siempre es la pregunta a este momento del día, porque por algún motivo cuando yo pongo el Zoom que se haga para allá, me hace problemas y me desaparece la página, pues ya no me veo, así que tengo que abrir el teléfono. Y ahí veo que efectivamente, sí, estamos, estimados amigos, online una vez más. Estamos estudiando Derech Hashem, estamos estudiando uno de los pilares fundamentales del judaísmo, tiene que ver con la profecía de Moshe Rabbeinu. Como siempre, les pido que me hagan sus saludos, ¿verdad? Ahí está la Geraldine. Buenos días, Boker Tov. Maurice, gusto saber que estás ahí acompañándonos. Fanny, gusto verte. Marcos, un placer verlos. Dice la Geraldine que pregunta que si es su internet o el mío. El resto de la gente me ve. A mí, yo tengo la sensación que el mío que está bien. Ya mandé a arreglar. Los indicadores dicen que están bien, ¿verdad? Pero dígame ahí. Geraldine Israel entró ahora. Gabriel, buenos días, ¿verdad? Bienvenidos a todos. Gusto poder verlos esta mañana y como les digo siempre, me hacen un gran gesed si en vez de yo estar hablándole a un puntito verde en la pantalla exclusivamente, le hable a un puntito verde y a unas palabras que ustedes me hablen que por lo menos sé que hay una persona detrás de ustedes. Entonces dice la Fanny que se escucha bien. Entonces, querida Geraldine, parece que es tu internet. Yael, gusto verte. Ok. Entonces, estamos aprendiendo lo fundamental, lo esencial de la tefilá, de la nebuá, de la profecía de Moshe Rabbeinu. Es porque es fundamental entender que la base de esa información es una información de otro tipo y trascendente e indiscutible. Ayer, no sé si tuvieron la oportunidad, hice una clase un poquito tarde, como a las 11 de la noche, quedó grabada, es la tercera clase del tercer ciclo de Shavuot. Justamente quise hablar de un tema tremendamente, yo creo que es relevante, en mi opinión, perdona que lo diga, que es sobre el rol del intelecto en la emuná. El rol del intelecto en la emuná es un... buenos días, Paulina, Aida, Jaime, gusto verlos. Entonces, el rol del intelecto en la emuná es un tremendo tema, temazo, para pensar profundamente. Les pido que lo piensen. ¿Cómo meto mi racionalidad? El principio que estuvimos hablando es que todas las dimensiones que son definitorias de lo que es un ser humano, que es su intelecto, que es sus emociones, definitivamente tienen que ser involucradas en tu Avodat Hashem. No puede ser que no estén involucradas. Si no están involucradas esos elementos definitorios de tu personalidad, de tu ser, entonces hay algo de tu humanidad que no está siendo involucrado en Avodat Hashem. Lo que eso significa entonces es que ayer nos enfocamos específicamente en el intelecto. Lo que significa es que uno tiene que identificar dos cosas centrales. Unos videos que está mandando mi señora para las mujeres, la Paulina creo que los vio y otros lo han visto también. Justamente está desarrollando el tema de darse cuenta de que una persona no es sus emociones, sino que una persona tiene emociones. Darse cuenta que una persona no es su intelecto, sino que una persona tiene intelecto. Y que el intelecto tiene que ser involucrado en tu Avodat Hashem, en tu relación con Hashem, pero es delicado porque uno empieza con este tipo de cosas, por ejemplo esta frase, yo solamente hago lo que entiendo. Entonces, si una persona se pone a entender bien qué es lo que está diciendo la persona cuando dice semejante frase, entonces lo que está diciendo es que su intelecto tiene, su entendimiento intelectual tiene preeminencia por sobre la voluntad de Hashem, y entendemos que está raro eso. Eso está mal. Pero por otro lado, podría uno mal entender y empezar a pensar que lo que esto significa es que una persona solamente tiene que hacer las cosas como a ciegas. Entonces se va como a esos dos extremos, ¿verdad? Se va al extremo en que por un lado una persona, oh no, yo tengo que hacer las cosas así como el secreto de la fe y no tengo que involucrar mi intelecto, o yo solamente hago lo que entiendo.
Y ninguna de esas dos posiciones son realmente las correctas desde el punto de vista Torah, y eso es lo que estuvimos hablando en la clase anterior, así que me estoy haciendo propaganda a mí mismo, medio chistoso. Usted me está viendo acá. Bueno, les digo que hablé de eso en la sesión de ayer en la noche para que lo busquen, ¿no? Así que les interesa. Entonces, justamente lo que estamos tratando de decir es que una persona tiene que tener claridad racional. Nosotros sabemos lo que Moshe Rabbeinu entregó y entendemos que la profecía de Moshe Rabbeinu es de otro nivel y por lo tanto indiscutible. Y eso es un poquito fuerte, pero significa que ningún otro profeta puede contradecir a Moshe Rabbeinu. Significa que la profecía de Moshe Rabbeinu es eterna. Significa que Moshe Rabbeinu alcanzó un nivel de claridad que se llama de los 50 Sharei Pinah, de los 50 niveles de profecía, entendió 49. Estudiamos que Moshe Rabbeinu podía tener la nebuá en el momento que quisiera. Entendemos que Moshe Rabbeinu no perdía sus sentidos a diferencia de otros profetas. Entendemos que Moshe Rabbeinu tenía una profecía a través de lo que se llamaba Aspaklaria Meira, a través de dijimos, un lente, por así decirlo, luminoso. Moshe Rabbeinu lo entendía con palabras, no a través de visiones y mashalim. Esa es la profecía de Moshe Rabbeinu y esa es la esencia de lo que estamos tratando de entender. Y aquí me gustaría mencionar, uno de nuestros Facebook videntes me mandó una pregunta después, porque yo dije que los 13 principios de Maimónides, son los Yud Gimel Ikrim, los 13 principios de Maimónides, dije que se podían agrupar en tres, así como en verdad lo que yo dije lo dice Rav Yosef Alvo en su libro que se llama Sefer Ikarim, un libro escrito en el año 1500. Dice que en verdad son tres categorías. Y yo dije una frase que a algunos les golpeó como un poquito fuerte. Dije porque tal vez se malentendió que para ser parte de la fe judía, de la emuná judía, se tenía que creer en los 13 principios de Maimónides, como lo establece Maimónides. No es que Maimónides lo inventó, sino que Maimónides agarró toda la Torá, agarró toda la literatura judía basada en el Midrash, en el Talmud, etc. Y una vez que agarró esa literatura, hizo el resumen y dijo, mira, si yo te tengo que destilar de todo este estudio cuáles son los 13 principios fundamentales que un yehudí tiene que tener para tener emuná judía, entonces tiene que tener estos tres, y el Rav Yosef Alvo lo agrupó en tres grupos. Uno, todo el tema de la existencia de Dios, saber que Dios existe, quién es Dios, qué es lo que podemos saber, qué es lo que no podemos saber, eso es uno. Dos, tiene que ver con el hecho que Hashem interviene en el mundo, no que Hashem soltó el mundo y lo dejó, sino que Hashem está haciendo providencia divina, cosa que hemos estudiado en detalle. Y tres, que Hashem se comunica con los hombres, todo el concepto de Ruach HaKodesh, de Nebuá, inspiración divina, profecía, la profecía de Moshe Rabbeinu, que es justamente el pilar fundamental. Entonces dije, si una persona no tiene esto, entonces como que no tiene emuná judía. Y ahí se generó la consulta. Me dijeron, ¿pero cómo? Si una persona es judía simplemente por nacer de vientre judío y listo. Entonces la respuesta es 100% verdad. Una persona es judía por nacer de vientre judío y listo. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, lamentablemente autorreferente, cuando yo caminaba por los pasillos de ingeniería civil en la Universidad Católica de Chile, sin saber nada de judaísmo en verdad, sin creer en Hashem, sin creer en la Torá, sin creer en la Torá oral, ni en todas esas cosas, no había estudiado, no las conocía. ¿Era judío o no era judío? La respuesta es que era judío. Porque una persona es judío simplemente por nacer de vientre de madre judía. Pero no significa que mi sistema de creencias y mi emuná era judaísmo. No porque un judío cree... Si yo, buenos días, hermancito, Joseph, buenos días, un gusto verlos, ¿verdad? No olviden mandarme sus saludos para que yo pueda sentirme conectado. Se lo he pedido muchas veces y se lo quedé pidiendo hasta que todos me saluden, ¿ya? Buenos días, hermano. Entonces, no porque una persona nació de vientre judío, es judío. Entonces, no voy a decir algo que no ha sido públicamente publicado por él mismo. Por ejemplo, mi papá. Mi papá es un personaje relativamente conocido, ¿no? Bastante famoso, tiene como, no sé, 100.000 seguidores en Facebook, no sé qué tiene. Mi papá se declara
agnóstico, ateo cuando se pone más combativo y agnóstico cuando está menos combativo. Entonces, porque mi papá es judío, ¿significa que la filosofía que él tiene y su emuná es una emuná judía? La respuesta es no. ¿De dónde sale la definición de que una persona es judía por el vientre materno? Surge de la Torá a través de la Torá oral. De ahí es donde sabemos que una persona es judía por vientre materno. Es decir, el estatus judío de mi papá, por ejemplo, es porque nosotros aceptamos la autoridad de Moshe Rabbeinu y entendemos racionalmente, involucramos nuestro intelecto, como partí diciendo, para saber que Moshe Rabbeinu es, y una vez que nosotros sabemos que Moshe Rabbeinu es, entonces en ese minuto nosotros podemos saber establecer la regla que una persona es judía a partir de su vientre judío, y ahora se puede generar una distinción entre ser judío y tener emuná judío. Yo cuando estaba en la Universidad Católica, caminando por los pasillos de la Universidad Católica, era judío, pero mis creencias no eran judías. Lo que el Maimónides está diciendo es que tú tienes un sedazo para saber lo que se llama Authoritative and Traditional Judaism, que se llama los 13 principios de fe. Eso es lo que quería decir. Sigamos con nuestro tema. Déjame entonces ahora abrirle la pantalla. Denme un segundito. Vamos a escribir acá, vamos a abrir Sefaria, que es nuestro lugar que nosotros, como siempre les digo, estamos tremendamente agradecidos de Sefaria por hacer una... yo soy un ferviente creyente, yo creo que las cosas que una persona usa en Internet, como por ejemplo Sefaria, si ustedes, estimados amigos, lo usan, deberían hacerle, si pueden, todo dentro de las posibilidades, hacerle una donación, sea $5, $3, $1, a veces hace una gran diferencia. Y así en general hay que sí, hay que estar apoyando, ¿verdad? De la medida de lo posible a todas las cosas que ayudan en nuestra dirección. Entonces me pregunta la Paulina, ¿pero qué pasa si te complican los últimos dos principios? Entonces yo te diría, Paulina, mira, a ver, por ejemplo, el Ramjal escribe libros para estudiar esto, ¿no? Entonces por ejemplo, yo he hablado contigo, Paulina, por ejemplo, que tú viste mi curso sobre las plagas que hice de Eish Latino. Hice uno sobre las plagas, ahora estoy preparando la segunda parte, que es bastante más avanzado, va a ser bastante más cabalístico. Entonces, ahí uno se va a dar, cuando una persona lo va entendiendo, y uno tiene que, y eso es lo que estaba hablando sobre la función intelectual, tu intelecto tiene que ser tal que en vez de ser el sedazo que aprueba o desaprueba en algún nivel, cuando ya entiendes, por ejemplo, fuiste a clase de fundamento del judaísmo y lo entendiste y sabéis por qué la Torá es verdad. Lo que pasa es que ¿qué es lo que nos pasa? Después salimos para afuera y hablamos con gente y nos desconcentramos y no entendemos y se nos empiezan a confundir, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Paulina, tú que me haces la pregunta, nosotros hemos conversado y hemos visto, hemos hablado en extenso, ¿verdad? Y te he presentado varias veces, he ido más de una vez, si mal no recuerdo, al curso de Fundamentos de Racionales del Judaísmo, porque racionalmente nosotros podemos saber que la Torá es verdad. Entonces, una vez que una persona ya sabe que la Torá es verdad, entonces tu intelecto ahora ya no es esa actitud intelectual que uno dice, ay, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? Sino más que nada, ahora tú ya utilizas tu intelecto para tratar de descubrir. Y tienes que hacer la pregunta, dice, a ver, por un lado, a ver, yo entiendo de que si Dios no nos puede comunicar, y además tenemos la experiencia histórica de Dios que se comunicó con, por ejemplo, Moshe Rabbeinu, entonces, hacer un estudio honesto, ¿por qué me cuesta aceptarlo? ¿Qué es lo que es? Pero el Maimónides te está diciendo, dice, mira, yo soy un genio, y los genios, el Baruch Hashem, nosotros como pueblo judío hemos tenido muchos genios, Rabba, Rabina, Rabashi, Rabbi Yohanan, Reish Lakish, Rosh, Ritva, Ramban, Rashi, Nachmanides, el Maharal, el Maharsha, el Maharshal, qué sé yo, decenas y cientos de genios impresionantes que te están diciendo, dice, mira, no te estoy diciendo que tienes que hacer un salto ciego, te estoy diciendo que estos son los 13 principios que una persona tiene que estudiar. Y tienes que llegar a la convicción, y una convicción intelecto, emocional, espiritual. No así simplemente tragarte una pastilla, pero tienes que hacer ese esfuerzo y tienes que saber, dice Maimónides, que esos son los 13 principios.
Pero como te digo, estas cosas son procesos de a poco, en la medida que una persona va entendiendo, va viendo, se le va esclareciendo eso, pero todo cuando uno tiene esos tres, entonces tiene que saber que no es 100% la emuná judía. ¿Qué quiere decir con la emuná judía? Lo que quiere decir con la emuná judía es que es la forma como los judíos a través de los milenios han entendido su judaísmo. Y cuando una persona quiere acercarse al judaísmo, entonces yo entiendo que una persona quiere acercarse a lo que los judíos tradicionalmente, históricamente, durante los miles de años que se definieron como judíos y que dio la autoridad de que son hijos de madre, es de vientre judío, es judío, viene de todo ese cuerpo espiritual, legislativo, cultural y filosófico, que es lo que hemos estado estudiando. Ok, vamos entonces a la última parte, que estábamos viendo entonces a Moshe Rabbeinu, de lo que estuvimos estudiando acá, la profecía de Moshe. Acá está interesante. Justo quedamos en este tema, les mencioné la vez pasada. Nebuat Israel Bematan Torah. Impresionante, estimado amigo. Nos encontramos ahora en Erev Hag, antes de la fiesta de Hag a Shavuot. Y justo por providencia divina nos tocó leer la siguiente parte en el libro del Ramjal, que dice la profecía de Israel en la entrega de la Torá. Y mire lo que dice. Buenos días, Betty. Justo verte. Pejine, Nevi'im kulam kemo shehayum masigim atziur shehayum mitztaer lahem min hakavod. Todos los profetas, como aprehendían la visión que se les formaba en la cabeza de la gloria divina, como hemos mencionado, y aprehendían, ¿qué es lo que significaba? No solamente tenían la visión, sino que tenían la claridad. Es como tú ves una visión y de repente entiendes el concepto que hay detrás. De acuerdo al secreto que estaba incluido en esa visión del profeta. Hainyan Sheyeh Kavod Mitztair. El tema es que entendían de la forma en que había sido graficado en sus mentes esa imagen. Y cómo se derivaba esta imagen, cómo está conectada esta imagen, qué sé yo, con el mensaje, por ejemplo, qué sé yo, hay que tener mucho cuidado, no hay que materializar a Hashem, pero en las visiones proféticas, por ejemplo, se describe a Hashem como un hombre vestido, un joven vestido para la guerra, o un anciano, etc. Ninguna de esas visiones, en lo que lo está transmitiéndote, como cuando está sentado de hombre de sabio, es como mostrando como su sabiduría, y entendían, esa es una visión, porque los seres humanos solamente vemos en visiones concretas, pero el concepto es de Hashem y no tiene que ser concretizado. Y entendían cuál era la intención en toda la visión, y también entendían Haskalah, recibían una iluminación intelectual, Amitit Besodot Gedulato Yitborach al Yedei Atziurahu, una visión real sobre los secretos de la grandeza de Hashem a través de la imagen aquella, quien Hayu Masigim Amita Tadabar, así lograban conseguir la verdad de los asuntos. Shebo Yitborach Memes Einshum Tzir Klal, ¿por qué? Te está clarificando específicamente. Hashem no tiene ninguna imagen. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que el profeta está recibiendo una información verdadera y te está describiendo, por ejemplo, una imagen de Hashem. Dice, ten cuidado. Es una imagen, porque los seres humanos vemos en imágenes, pero es una traducción a nivel de la imagen de conceptos inimaginables, inimaginables. Me dice que se cortó. A ver, déjame mirar acá. ¿Me ven o no me ven? Aló, aló, aló. Me salió un mensaje acá de Zoom, dice, su imagen se cortó porque se metió desde otro, no sé qué me está diciendo. Ya, parece que seguimos acá. Ya, ok. Entonces, avísenme si seguimos, por favor, porque ahora sí estoy no sé si estoy hablando de solo la pantalla. ¿No? ¿Qué significa no? Sí, sí, no, me confundí. ¿Sí o no? ¿Seguimos? Sí, seguimos. Ya, ok, gracias. Entonces, entonces dice, efectivamente, no vaya a pensar que estás teniendo una imagen en la cabeza, que estás viendo a Hashem, sino que el profeta ve una visión que es real, pero no vaya a ser literalmente real. Significa que la imagen exactamente está siendo transmitida, y el concepto y la intencionalidad es totalmente claro, pero no hay discusión sobre eso, ¿ya?
Pero aquí viene el punto. Dice, sino que se hace una visión en los ojos del profeta al ta'ama yadua etzlo, por alguna razón específica que Hashem quería comunicar, ve al davar seneemarle Israel, y esto fue lo que le dijeron a los judíos en Matán Torah. Aquí está. Le dice, Tmuna eineihem roim sulatikol, una imagen ustedes no ven, sino que solo la voz. Impresionante. ¿Ya? Los invito, estimados amigos, a que reflexionen un poco sobre estas palabras. Una imagen no vieron, sino que solo la voz. ¿Y qué es lo que dice nuestro sabio? ¿Qué dice la Torá explícitamente? Cuando los judíos recibieron la Torá, dice que estaban viendo las voces. ¿Qué quiere decir ver una voz? Yo veo el paisaje, yo veo una imagen, pero yo no veo la voz. ¿Ya? Entonces, una explicación que da Moshe Shapiro, Sifron el Libraja, dice lo siguiente, dice, por un lado, la voz, las voces te permite llegar más lejos. Por ejemplo, yo puedo estar escuchando, muchas veces que estoy en mi casa y hace como silencio y escucho los autos que están pasando por Las Condes ahí. La voz llega a la distancia. Pero por ejemplo, en un juzgado, yo no puedo testificar a partir de cosas que escuché nomás. Son cosas que vi. Entonces, la realidad de la visión es mucho más patente para nosotros, pero es mucho más limitado. Yo solamente veo lo que soy capaz de alcanzar con mi acto de visión, y si hay algo que está tapándome la visión, yo no puedo ver lo que está detrás, pero puedo escuchar lo que está detrás. Entonces, ¿qué es lo que llegaron los judíos a ver? Dijeron, una imagen no vieron, pero vieron las voces, significa que fueron capaces de trascender la realidad. Vieron la realidad de Dios, significa aprehendieron en su fuero interno con total certeza la realidad de Dios, algo que se escucha más allá de lo que se ve. Pero tuvieron una total claridad de lo que es. Eso es lo que quiere decir que una imagen no vieron, sino que solamente vieron la voz. Impresionante, no sé si lo emociona tanto como a mí, pero yo lo encuentro bastante interesante eso, ¿ya? Beken Kiko lo reitel kol temuna, y así les dijo, no vieron ninguna imagen. Entonces, cuando una persona está leyendo la narración, por ejemplo, esto es lo que estaba mencionando Paulina, ¿verdad? Cuando uno lee la Torá, tiene que tener mucho cuidado, porque uno lee la Torá, pero no sabe muy bien cómo leerlo, y la gran mayoría, yo por lo menos durante muchos años, cuando leía la Torá, no me fijé que decía que no vieron una imagen, pero escucharon la voz, y lo leí como un diario, qué sé yo. Y después, con el pasar de los tiempos, empecé a entender, wow, ahí se está diciendo cosas tremendamente profundas, pero cuesta llegar a ellas. Entonces, de la misma forma, mi mensaje para ti y para todos los presentes es que cuando nosotros estudiamos cosas, de a poco hay que tener paciencia, pero entender que Maimónides está diciendo estos son los 13 principios que una persona tiene que saber. Hay dos cosas que aprendieron los judíos en Matán Torah de verdad. Y sigo Tejilá. Primero aprendieron en Matán Torah, entendieron que la existencia de Hashem no tiene ninguna posible descripción a una imagen. Veikar, de ninguna forma. Behu meshulal mikol ele adiminot legambre. Y que Hashem es completamente desprovisto de cualquier visión. Por lo tanto, cuando una persona lee la Torá, cuando una persona lee cualquier descripción de la Torá, tienes que entender que está hablando para nuestro intelecto, pero no lo que es así verdaderamente. Es como un poema. El poema te dice ciertas cosas y te está tratando de escribir cosas que van más allá. Beachara yedia sois nisgaleis lahem, y después de esto se les reveló a ellos, gam ken temunamina temunota nebuyot shealea neemar, dice, y después de esa claridad, ahí se les reveló una imagen para todos ellos, que sobre ellos está dicho, ya llegó la visita del Barucito, venga a saludar. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Qué pasó? Salude. ¿Te pegó? ¿Quién te pegó? Mira, ahí tenemos a 36 personas mirándote. Saluda para allá. Saluda. Y, hola. ¿Ya?
Ya, negocié. Ya fue la negociación. Buenos días, Jacob. Perdón, pero es así. ¿Qué le vamos a hacer? Estamos en estos días de coronavirus. No, estoy en la oficina dentro de la casa y es difícil mantenerlo fuera. Buenos días, Paulo. ¿Ya? Entonces, lo primero que entendieron en Matar Torah, ahora que estamos antes de partir el Hag, primero tuvieron la total claridad de la existencia y que no tenía imagen, y una vez que tuvieron claridad que no tenía imagen, le mostraron imágenes. ¿Ya? Entonces por eso Hashem le dijo, no vieron una imagen, sino que yo me estoy revelando a ustedes para que vean esta imagen, pero que tienen total certeza que no hay imagen. ¿Ya? Y eso es lo que pasó a eso. Y eso es lo que quiere decir, Vayirú es Eloquei Israel, que vieron al Dios de Israel, pero no lo vieron. Sí, pero no, no, pero sí. Belase Karu Hazal, y nuestros sabios dijeron, Mare Dibur Sheeino Mare Akabot Behemet, vieron la visión de las palabras que no es en verdad, la visión del honor, del Kabot de Hashem en verdad, el Amare Shemitztair Mikoach Hadibur, sino que es una visión que se genera a partir de la fuerza del habla. De la misma forma, cuando yo te estoy hablando ahora, tal vez se te están produciendo unas imágenes en tu cabeza, de la misma forma entonces, la imagen de ellos fue a partir de la fuerza de la comunicación que Hashem le estaba dando, se le generó una imagen patente, pero entendieron que esa imagen no era Hashem. Es como la visión que se genera a partir de una aspaklaria, ese término que hemos estado utilizando, que es como lente. O que Moshe Katabnu Leel, como escribimos más arriba, a través de estas aspaklariot, nosotros vamos aprendiendo. Entonces, cuando una persona de repente te llega una idea y un entendimiento sobre lo que Hashem es, tienes que saber que ese proceso bien inefable e indescriptible que está ocurriendo en tu cabeza, es a partir de un proceso que se llama Aspaklariot, que se está revelando la presencia divina, Ubriato, Benhagato, Kemoshe Vierno, y su existencia, sus creaciones, su manejo, y como hemos explicado, y estimados amigos, tenemos que celebrar, porque hemos terminado ya el Helek Shlishit, la tercera parte del Derech Hashem, y ahora nos toca para concluir el libro, una gran alegría, vamos a ahora llegar a la sección de lo que tiene que ver con cómo esto se tradujo en la bodá, en la práctica. Cómo esto se tradujo en los hagim, en las mitzvot, en la mitzvot del Shema, en todas las cosas, y vamos haciendo va a ser un breve descripción general de las secciones principales de lo que es su manifestación, porque el libro está estructurado en 4 partes, y yo lo mencioné en otros momentos, pero a los que están presentes ahora no es al azar. ¿Qué representa 4 partes? El nombre de Hashem, Yud, Kei, Vav, Kei. La sección número 1, el Ramjal, es un gran cabalista, fue la explicación desde el punto de vista del lenguaje más revelado y filosófico de la Yud, de la revelación del Yud Kei Vav. La segunda parte del libro fue la Hei del Yud Kei Vav Kei, eso fue revelado en la segunda parte del Yud Kei Vav. Después, esta parte que hemos hablado, que corresponde a la Vav, justamente el tema de la profecía, porque la Vav representa la comunicación. ¿Ya? Yud es la idea, Hei es el plan, después la Vav es la comunicación del plan, y después la Hei final, que es la parte 4, es la implementación en el mundo de la acción, que tiene que ver las mitzvot y cómo toda esta idea, todo este plan, toda esta comunicación, se tradujo finalmente en las cosas concretas de este mundo, en las mitzvot, en la Torá, y todo lo que hemos hecho. Así que, estimados amigos, les deseo que tengan un Hag Sameach, muy importante de que se me olvide. Queremos agradecer y dedicar el estudio que hemos hecho hoy día y que el estudio que va a hacerse durante el día, primero que nada, anónima por una persona anónima para la refugia Shlema de todos los enfermos, todos los jolim, y para que todos los solteros encuentren su sibuk, y para que todos los que están esperando tener hijos puedan tener hijos. Amén. 2, segunda donación, y los invitamos a que nos ayuden. Necesitamos apoyo en la comunidad para poder mantener estas transmisiones. Tenemos sueldo de los rabinos que pagar, sueldo de la secretaria, igual las cosas están funcionando, así que pedimos que nos ayuden, por favor, y así pueden hacer a través de donaciones y dedicar el estudio para Refuah Shlema de los abuelitos, de los 2 hogares que tenemos acá en Chile para los de abuelitos judíos, que lamentablemente recibieron COVID, y para que todos los otros residentes se mantengan sanos de Sat Hashem, y
Queremos agradecer a la familia Cadertiel, que nos ven desde Nueva York, ya por la refuá shlema de todos los jonim y agradecimiento por las brajot recibidas. Les mando muchos cariños, muchos agradecimientos. Que estudien fuerte hoy día, traten de estudiar, traten de abrir sus mentes a las cosas que Hashem nos quiere dar, como dice el profeta, Gal Einai, Vejavita Niflaot Betorateja. ¿Ya? Estimados amigos, cariños para todos. Hag Sameach.